Hola a todas las personas que nos acompañan. Hoy que nos toca a nosotras, a la doctora Carla Reynoso Vargas y a su servidora, doctora María del Rocío Guzmán Benavente, ambas profesoras de la Universidad Juárez del estado de Durango en México, como colaboradoras en la organización de la segunda edición del Congreso Feminismo Digital, los derechos de las mujeres en la era de Internet. Y queremos decirle que nos encontramos en este momento muy complacidas porque tenemos una invitada de lujo para nosotras. Le agradecemos muchísimo, Olimpia, te agradecemos tu gran disposición, tu nobleza de compartirnos este tiempo. Queremos presentarles justamente a Olimpia Coralinelo. También, Olimpia, quiero decirte que nuestra coordinadora de este congreso, de esta segunda versión, la profesora Tasia Arangue Sánchez, ella participa como docente del Departamento de Filosofía del Derecho en la Universidad de Granada, donde ahora estamos haciendo nuestra estancia. Es también directora precisamente de esta segunda edición del Congreso Internacional Feminismo Digital, los derechos de las mujeres en la era Internet. Y bueno, pues ella también te manda un saludo. Estamos seguras que habrá oportunidad de que puedan estar cerca y conocerse. Y en esta ocasión, pues nos toca a nosotras la tarea. Entonces, yo quiero, para que te conozcan las compañeras, compañeros, colegas que nos acompañan, presentarte, dar una semblanza de tus actividades. Y comenzaría diciendo, bueno, pues que te reconocemos como activista feminista mexicana. Y bueno, pues esta parte de tu trayectoria, de tu andar, como además ha sido reconocida una de las 100 personas más influyentes del mundo actual, como la revista Time lo dijo el año pasado, y ganadora de este premio Web Women's 2017, así como también de diversos premios a nivel estatal, a nivel nacional e internacional. Creemos importante mencionar que has hecho una labor muy importante en impulsar la creación de esta serie de reformas legislativas que justamente reconocen la ciberviolencia o violencia digital que atenta, que lacera la intimidad, la integridad, la dignidad y por supuesto la vida privada, principalmente de nosotras las mujeres. Y que todo ello, toda esta propuesta tan valiosa, justamente se reconoce o se denomina o la ubicamos como Ley Olimpia. La Ley Olimpia que está enfocada justamente a luchar para la penalización de todo tipo de violencias a partir de las reformas que se han hecho a nuestro Código Penal y, por supuesto, a nuestra Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, recordando el gran trabajo de esta también gran feminista, nuestra querida Marcela Lagarde. Y bueno, pues en esta serie de datos que damos acerca de Olimpia, la consideramos una defensora justamente de estos espacios digitales libres de violencia para las mujeres y para nuestras niñas. Queremos reconocerles también el trabajo que ha hecho justo al frente de esta actividad a nivel nacional, sorora, de este colectivo que tú representas también y que está vinculado justamente con el objetivo central que ha sido acompañar a las mujeres que viven violencia digital y bueno, que incluso esta asociación que representas de mujeres vinculada a más de 30 asociaciones en pro de esta serie de situaciones de violencia, de temáticas vinculadas y del cual justamente se vincula y se reconoce el trabajo de defensoras digitales como organización. Este trabajo de atención legal
psicológico, de acompañamiento, es fundamental. Sabemos que hace falta justamente trabajar en una educación digital, como lo has dicho, lo has mencionado en algunas otras entrevistas, para todos los sectores de la sociedad. Nadie podemos quedar ajenos a esta problemática que nos interpela permanentemente. Y bueno, a partir de esta serie de datos, no sé si tú quisieras agregar algo más a la serie de elementos curriculares que se me haya pasado por allí, pero bueno, pues si no hay más que agregar de manera inmediata, yo le daría la palabra a mi compañera Carla Reynoso para que comenzáramos esta charla. Es una conversación que seguramente nos dará la oportunidad de estar escuchándote. Gracias, Rocío. Pues Olimpia, yo no quiero ocupar ya más el espacio, más bien queremos que nos hables tú, que nos cuentes tú. Aunque en México es ya bastante conocida la ley, hay lugares en donde no se conoce y nos gustaría extender este conocimiento de la ley Olimpia, qué significa, cómo surge, que nos platicaras pues pues bueno, el contexto en el que nace esta ley y cómo es que está en estos momentos, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a ambas por el recibimiento y un saludo a todas las mujeres, las personas que me ven a través de esta videollamada. Muy agradecida que hagan estos espacios, que conquisten más lugares donde nos podamos abrir caminos las mujeres para quemar las fronteras que tanto nos dividen a todas las sociedades. Y bueno, pues este es un símbolo de que podemos estar juntas a través de la digitalidad. Bueno, ¿qué es la Ley Olimpia? Lo que se conoce como Ley Olimpia, yo voy a contestar esto en dos respuestas, ¿no? Por un lado, son algunos cambios jurídicos legislativos para reconocer, en primer lugar, la violencia digital como una modalidad de violencia. Hay que entender que después de diferentes aportaciones de grandes mujeres, de ancestras, de compañeras de lucha feminista, bueno, en diferentes países como México, se hizo la creación de una ley para erradicar la violencia contra las mujeres, donde se reconocen tipos de violencia. Pues en este largo camino que ellas hicieron, obviamente se ha tenido que ir modificando y se ha tenido que ir haciendo también alguna serie de adecuaciones, como la visibilidad de otras expresiones de violencia que desgraciadamente, al igual que en los espacios offline, hoy en los espacios online, tienen repercusiones específicas contra las mujeres y contra las niñas. Esto no significa que no le pueda pasar a los hombres. Esto significa que hay condiciones en las que las mujeres nos encontramos sumamente en condiciones de desigualdad, de opresión, y que se perpetúa y que se agrava, sobre todo por nuestros cuerpos sexualizados, ¿no? Bajo una cultura porno, por supuesto. Entonces, bueno, la Ley Olimpia lo que hace primero es reconocer, ponerle un nombre a esta violencia, ¿no? Como aquellos actos agravados y perpetuados a través de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, aparatos digitalizados y otras digitalidades, ¿no? Porque hablar de digitalidad no solamente es Internet, hablar de digitalidad no solamente son tecnologías de la información, hablar de digitalidad no solamente son aparatos electrónicos, hablar de digitalidad son espacios, incluso algorítmicos, en donde desgraciadamente han sido un medio comisivo para la explotación principalmente de los cuerpos de las niñas y de las mujeres. Entonces, la violencia digital es un todo, no solamente es la violencia sexual, digamos, son todos aquellos actos que dañan al menos 4 cosas: la privacidad, la intimidad, la seguridad y la vida digna de las personas que habitamos los espacios digitales, ¿no? Esto puede ser que se pueda considerar violencia digital ya desde el hecho de la invasión a tus privacidades, de la invasión a tus teléfonos celulares. Pero también se puede considerar violencia digital el hecho de las amenazas a través de las tecnologías de la información y la comunicación, tus robos de identidades, etc. Pero existía un parteaguas en el ámbito del Código Penal, ¿no? Que no tenía un castigo o no tenía un reconocimiento integral, ojo, la difusión y producción no consentida de material ilícito, entre otros verbos rectores, ¿no? ¿Qué significa esto? Lo que desgraciadamente fue una abreviatura
en Estados Unidos como revenge porn, porno venganza, ¿no? Que es conocidísimo, así como, fue víctima de porno venganza. No, nosotras no hicimos solo una reforma legislativa, nosotras resignificamos los lenguajes. Lo que hicimos fue, primero, ponernos sumamente rectas en el sentido del que no se le podía seguir diciendo a la difusión y producción no consentida de material íntimo sexual de mujeres en Internet, porno venganza, porque decirle porno significaría avalar una cultura que cosifica, que vende, que le pone precio a nuestros cuerpos como si fuéramos solamente objetos sexuales y no sujetas de derechos. Ensalzar, en el coloquio mexicano conocido, ensalzar la cultura porno sería justificar una cultura capitalista de explotación de los cuerpos de las mujeres y de las niñas. Y no venganza, porque entonces era revictimizar a la víctima. ¿Qué hiciste? ¿Qué hicimos nosotras? No tener educación digital, no tener educación sexual. ¿Cuántas de las personas tienen, al menos, por ejemplo, algún protocolo en caso que se les pierda su teléfono celular? ¿Cuántos de nosotras y nosotros quienes estamos viendo este video tuvieron acceso a la educación digital? ¿Cuántos no tenemos que depender de las menores, de las adolescentes, para poder navegar en Internet? Hay una brecha importantísima en el acceso a la educación digital, sobre todo para mujeres mayores de edad. Y esto abre entonces la apertura a saber que no es culpa de la víctima. Ojalá todas tuviéramos educación sexual. ¿En dónde? En un mundo, en una España, ¿no?, muy conquistada para México, en donde no se le puede llamar pene al pene y vulva a la vulva, ¿no? Todavía nos espantamos ese tipo de cosas, pero no somos capaces de decirle a las niñas, a los adolescentes, no se embracen, cierren las piernas, otra vez echando la culpa a las niñas, en lugar de hacer conciencia que somos todavía una sociedad sumamente influenciada por un conservadurismo en el que cállate, siéntate, cierra las piernas, así no te sientas bien, no hables así, no te rías así, no camines. ¿Esta violencia le puede pasar a hombres y a mujeres? Claro que le puede pasar a hombres y a mujeres, pero no se mide igual cuando nos pasa a las mujeres. En dos calles te asaltan, te violan, te asesinan, te quitas, vives condiciones de desigualdad. Supongamos que en la calle donde va a la derecha va un hombre, en la calle donde va a la izquierda va una mujer. En ambas calles te asaltan, te humillan, te golpean. Pero en la calle donde va la mujer, además te violan o te meten un dedo a la vulva, algo que es muy diferente a la calle donde va un hombre. Entonces, aunque la violencia nos puede pasar a todas y a todos, no se mide igual cuando somos mujeres y cuando es nuestro cuerpo, porque es una condición además de poder sobre nuestros cuerpos. Y es una condición, aunque diría Rita Segato, aunque es una violencia que tiene sus particularidades sexuales, es una condición de poder sobre nuestros cuerpos. Entonces, esto estaba alejado completamente del ámbito digital. Cuando nosotros les decimos que nos difundieron videos sexuales en Internet y no hay una legislación, la gente, porno venganza, pues tú lo provocaste, ¿para qué te dejas grabar? ¿Para qué lo hiciste? Hablando del sexting, ¿no? Sexting, acrónimo entre sexo y texting, texteo, que si bien no es una violencia, porque incluso había estados donde decían, sí, el delito de sexting, no. Decirle delito del sexting es como si dijéramos, sí, el delito de sexo. No, el delito no es el sexo. En el caso del sexo, no es el sexo, es el sexo no consensuado, es la cultura porno que utiliza el sexo como una plataforma de explotación sexual de niñas y de mujeres. Entonces, lo que hicimos fue cambiar primero un estrato y un pensamiento de conciencia social para reconocer a la violencia digital como un todo de tipo de violencias que tienen un medio comisivo, el digital, y que afectan desgraciadamente a mujeres y niñas, y con eso dábamos pauta a que tuviera un nombre, con la premisa de que lo que no se nombra no existe. Pero hubiera un nombre, para eso nos costaron 8 años de lucha, no fue fácil, no fue rápido, porque teníamos 2 estigmatizaciones, ser víctimas, ser de la periferia, y yo añadiría una más, y haber sido víctimas de una violencia sexual digital. Pues casi tienes que llegar a los ministerios de justicia con semen en la vulva para que te crean que fuiste violada. Cuando tú vas y dices que fui violada en Internet, pues la gente menos lo creía. ¿Cómo? Que no es tangible, no es visible. Entonces empezamos a llamarla ni porno ni venganza, es violencia digital. Y bueno, el nombre de la ley Olimpia se da a raíz de que yo hace algunos años también hice sexting con una pareja en la cual entra el amor romántico en el que confías en que estás joven. Es una provincia de provincia.
Yo soy en un lugar que se llama Huauchinango, Puebla, donde hay 80% de comunidades indígenas y donde desgraciadamente pues las condiciones en cómo se dan las vivencias, las convivencias en sociedad, pues son muy limitadas, ¿no? Entonces, ese novio algún día me propuso hacer un video sexual, yo accedí con ciertas estigmatizaciones, con ciertas condiciones, incluso ahora puedo decir que incluso ahora puedo decir que ni siquiera yo quería hacerlo, pero era algo que él sí quería, y a las mujeres nos han hecho amar para complacer y no para tener nuestro propio placer. Entonces, claro que accedí, ¿no? Y ese video, desgraciadamente, se hizo público, primero por WhatsApp, luego por Facebook, Instagram, Twitter, y se empezó a difundir un hashtag con mi nombre, con mi cara, ¿no? Llamándome, yo soy Olimpia Coral Melo, pero en ese momento me llamaron Olimpia, la gordibuena de Huauchinango. A partir de ese momento se hizo viral en muchos de los mercados de explotación sexual, también renombrados, y que la gente común conoce como páginas porno. Nosotros le llamamos mercados de explotación sexual, porque desgraciadamente el 90% de esos contenidos, de esos espacios digitalizados, son de mujeres que no dieron su consentimiento, y quienes consumen nuestros cuerpos de manera digital o no digital, los consumen para que les llamen clientes y no violadores. Porque si esas mujeres quisieran tener sexo con ellos, lo tuvieran de manera libre, autónoma, independiente, no tuvieran que ponerle un precio a su cuerpo. Y las mujeres, por ejemplo, que han decidido prostituirse, ahora muy preocupada yo por el caso de OnlyFans, por ejemplo, ahora a los proxenetas les llaman CEOs de empresas. ¡Qué horrible, qué horror! Y además nos hacen creer que la autonomía financiera de las mujeres es solo la explotación de nuestros cuerpos, y ojo, con nuestro consentimiento. Consentimiento basado en qué? En la desigualdad, en la pobreza, en las condiciones paupérrimas en que vivimos. Es una obviedad que México es uno de los países con mayor explotación de niños y de adolescentes por el constructo, ¿sí?, de la obtención de ese turismo sexual, de no tener los cuerpos bajo el poder del consumo capitalista. En conclusión, ¿no? Cuando a mí yo me sentí culpable, yo me sentí señalada. Yo una entrevista ahorita en este momento con ustedes para contarles esto, porque yo era que ya salía a la calle, me daba vergüenza mi rostro, quería quitarme esta cara, esta piel de Olimpia y ponerme la cara de otra persona para que la gente no me siguiera señalando, no me bajara de la peor persona del mundo. Y que cuando yo acudo a un ministerio público a intentar poner una denuncia, lo primero que me dice es: ¿te violó? ¿Te acosó? ¿Estabas borracha? ¿Estabas alcohólica? Le respondí que no. Me dice: entonces, ¿tú te dejaste grabar? Le dije: sí, pero yo no quería que se difundiera. Y me dijo: no, pues eso en este país no es un delito. Vete a tu casa para que te eduquen bien. Fue un acontecimiento entre varios sucesos, pues obviamente una charla mucho más larga, en la que desgraciadamente, pues, bueno, pues yo intenté suicidarme, intenté no salir, no sabía qué hacer, y por supuesto, pues estas condiciones me llevaron a entender, primero por mi mamá, ¿no? Cuando le llega este video sexual, me dice: hija, yo pensé que iba a cochetear, que iba a golpear, que me iba a correr de la casa, y pese a sus condiciones de opresión, y pese a vivir en el pueblo, y pese a no tener nunca acceso a muchas cosas, en mayores privilegios, pues lejos de esto me levantó la barbilla y me preguntó que si yo quería que esto pasara. Le respondí que no. Entre llorando ella y llorando yo, me dice que si yo quería que todos se burlaran de mi cuerpo desnudo como lo están haciendo. Le respondí que no. Entonces se levantó, se limpió las lágrimas y dijo: mi amor, entonces no es tu culpa. Todas y todos cogemos. Qué vergüenza me daría ver de ti un video robando si eres una ladrona. Un video de ti cometiendo un acto de corrupción si eres una corrupta. Un video de ti comprando perros de raza o criando perros de raza, así como somos tan racistas como los animales. Como dijeras: oye, yo soy de las personas que tienen pájaros enjaulados. ¡Qué horror!, diría mamá. Oye, es que yo me dedico a la caza. A mí me gusta pagar por ver cómo acribillan y torturan toros. Yo diría: qué horror, mi hija es una persona agresora. Oye, yo soy de las mujeres a las que les gusta las peleas de animales. Qué horror, mi hija es una agresora. Dice: hija, a mí me daría mucha vergüenza que me dijeran eso de ti, porque, como paréntesis, en mi casa se mide el valor de las personas por cómo tratan a los animales. Entonces,
Mi mamá me dijo, si tú dijeras todo eso, dijera, qué horror un video de mi hija lastimando a un perrito, a un gato, obligando a parir una perra, y diría, qué horror, mi hija es una agresora. Mi amor, pero un video de ti, eso no es nada malo. Me dijo, vergüenza me daría otra cosa. Hija mía, todas y todos cogemos. Lo que tú hiciste no es un crimen. No es, yo siempre enseñé, dice, tu hermana coge, tu prima coge, tu tío coge, el policía que te juzgó, coge, el Ministerio Público que te revictimizó, coge, el presidente que no te hizo caso, cogen. Mi amor, todas y todos cogemos. Hasta yo cojo. La diferencia es que a ti te ven hacerlo y eso no te hace una delincuente, eso no te hace una persona, eso no te hace una mala mujer. Lucha, hija, porque uno, tienes derecho a la intimidad, dos, tu cuerpo desnudo no es un crimen y tres, seguramente hay muchas mujeres en las mismas condiciones que tú. Y eso, en conclusión, pues fue justamente la pauta, después de obviamente casi una década de lucha, no fue fácil entenderlo. La primera lucha a la que te enfrentas es a la de ti misma, a la de quitarte el miedo, el estigma a ti misma, en la de entender que si es cierto, yo por qué voy a estarme escondiendo, yo no hice nada malo, que se escondan ellos, por qué ninguno de los agresores tiene vergüenza, por qué sí somos nosotras. Y entre cuestionamientos y entre replanteamientos, entre teoría, entre estudio y entre muchas otras cosas más, logré aterrizar una reforma legislativa que uno, primero reconociera la violencia digital como una modalidad y segundo, castigara hasta con 8 años de cárcel la difusión y la producción no consentida de material íntimo. Esto no quiere decir que Ley Olimpia sea la panacea, ni tampoco que sea una varita mágica, y tampoco que yo esté a favor del punitivismo como un acto de solución de los problemas de las mujeres. Ok, bien, pues precisamente en esta serie de recuento que haces de cómo surge, de cómo se va generando este compromiso como activista en pro, en defensa de los derechos digitales de las mujeres, quisiéramos que nos comentaras, Olimpia, dos cuestiones importantes. ¿Cuál ha sido precisamente tu participación en la promoción de esta ley en nuestro país? ¿Y en qué situación jurídica consideras que se encuentra el avance de la ley para defender los derechos de las mujeres ante la ciberviolencia en México y allende las fronteras? Porque sabemos del impacto que tu propuesta ha tenido en otros países. Sí, bueno, pues bueno, a partir de la aprobación, que fue la primera en 2018, después se hizo la aprobación nacional en el año 2021, pues primero se dio un reconocimiento a la violencia digital. De hecho, la Organización Nacional de las Naciones Unidas en México, ONU Mujeres, reconoció esto como un hito para las mujeres latinas, ya que se le ponía un nombre a un nuevo tipo de violencia, y con eso pues se desarrollaba la justa idea de tener pues un reconocimiento jurídico ante las instancias y ante la sociedad, ¿no? Eso creo que es un avance importantísimo. Y lo que yo siempre digo, no es la panacea, no es la varita mágica, porque desgraciadamente falta mucho más por hacer. Hoy en día en México se tienen 8 sentencias por la Ley Olimpia. ¿Esto qué significa? Que a raíz de alguien que ha difundido, alguien que ha producido material íntimo, sexual, sin el consentimiento de las personas, pues ha tenido ya repercusiones jurídicas, tanto económicas, y en uno de ellos, pues la privación legal de su libertad, al momento en el que pues fue con mucho más agravantes la condición de violencia que hizo. Yo creo que, por supuesto, que Ley Olimpia no lucha porque estén todos en la cárcel. De nada nos serviría que los hombres estén en la cárcel. Y digo hombres porque, desgraciadamente, la mayoría de víctimas somos mujeres perpetuadas en un mayor porcentaje por hombres. Entonces, nosotras no deseamos que estén todos los hombres en la cárcel. Nosotras lo que deseamos es que no haya víctima más de este tipo de violencia. Tenemos que empezar directamente con darle un castigo, un reconocimiento jurídico. Esto ha ayudado, bueno, a crear políticas públicas ahora también caminadas a prevenir, a actuar, a capacitar sobre violencia digital, algo que no se hacía. En México, pues se ha condicionado incluso una, pues una conciencia colectiva. No sé, me llama mucho la atención en que otros países como Argentina, por ejemplo, en donde ya estamos promocionando la reforma y donde se presenta el 11 de julio, paréntesis, atención que
en esos países todavía los medios de comunicación difunden como noticia los videos sexuales de actrices, de mujeres, de personas sin su consentimiento. O sea, los difunden porque no hay ninguna legislación que les impida hacerlo. Lo difunden porque están impunes. Lo difunden porque nuestros cuerpos son objetos sexuales para el comercio. Y sin ningún castigo, hasta se mofan de eso. Hoy en día, al año 2022, si en mi país, si en México, algún medio de comunicación se le ocurriera siquiera difundir un video sexual de alguien en una cadena nacional, en un lugar público, la gran mayoría de las personas estarían demandándoselos. El Estado seguramente tomaría un funcionamiento porque no solamente logramos que se cambiaran las leyes, sino estamos luchando para que se cambien las conciencias en el territorio, las conciencias de las personas, reivindicar la responsabilidad. Claro, ojalá todas tuviéramos educación digital, educación sexual, pero quien tiene la responsabilidad de no violarnos son los violadores. Quien tiene la responsabilidad de no acosarnos son los acosadores. Quien tiene la responsabilidad de no tomar y de no difundir nuestro material íntimo sexual son los acosadores. Entonces, la reivindicación de la responsabilidad me parece que es algo fundamental, además de que se han creado algunas instituciones como fiscalías especializadas en delitos contra la intimidad sexual, algunas campañas, no sé, yo nunca me hubiese imaginado como sobreviviente de esta violencia, después de ser culpada, estigmatizada, señalada, llamada de todo, loca, que algún día fuera caminando por el metro de la Ciudad de México y que dijera un anuncio gigante. En tu ciudad, en esta ciudad, difundir contenidos íntimos sin consentimiento es un delito y no es tu culpa. Denúncialos. No, hombre, para mí eso fue un wow, o sea, valió toda la pena, porque en un mundo que yo me enfrenté y que muchos nos enfrentamos en es tu culpa, ¿para qué te dejas grabar? ¿Para qué lo hiciste? Loca, entre todas las series de condiciones en las que nos pusieron, no, hombre, para mí era un gran triunfo. Y no creo que hayamos avanzado como nos hubiese gustado, pero creo que sí hay un gran avance y que no nos digan que luchar no sirve de nada, que no nos digan que organizarnos políticamente las mujeres no sirve de nada. Y bueno, hoy en día estamos pugnando por un observatorio de violencia digital. Hoy en día queremos una plataforma de Ley Olimpia en donde las mujeres puedan tener acceso a la información y, por supuesto, acceso a la autonomía sobre la justicia. Yo no creo que la cárcel sea la justicia que todas buscamos, ¿no? Yo tampoco que la detención y el sistema penitenciario sea la solución a los problemas, pero sí creo que en un mundo en el que no se nombran las cosas, pues nombrarlas ya y ponerles nombre es una forma de comenzar la justicia. Pues ahorita estamos haciendo talleres, estamos haciendo conferencias y por supuesto pues vamos a emprender una gira en América Latina. Lo que queremos es hacer una revisión exhaustiva de esta, que para algunos países a veces, pues copia y pega la reforma de, no es así, no es copiar y pegar y llevar la reforma. Nosotros nos organizamos políticamente, es que no solamente es una reforma, es un movimiento político para estar seguras también en Internet. El movimiento político de nosotras, desde nuestra visión, de la visión de las víctimas, de la visión del territorio, de la visión de la autonomía, de la visión de meternos, sí, a lo mejor hacer una política, pero para decirle nosotras al Estado cómo debe hacerse la política, de decirle nosotras a la sociedad cómo nos sentimos para cambiar y tener una forma de acceder a espacios de mayor paz para las mujeres también en Internet. Entonces, bueno, pues hoy en día pues seguimos luchando, no es algo que haya hecho sola, es algo que es gracias a mis compañeras feministas, activistas, y la entrada está al aire, por supuesto, ¿no? Para nosotras será muy importante unir esfuerzos, encontrar legisladoras, encontrar compañeras, mujeres en otros países que pudiéramos organizarnos, que pudiéramos además respetar, por supuesto, que no son las mismas circunstancias en México que en otros países, pero sin olvidar que Ley Olimpia no solo es el conjunto de reformas, es un movimiento político y que tiene una estrategia política para llevarse a cabo. No deseamos que estén todos en la cárcel, no deseamos que solamente se legisle, deseamos que haya un día, en un momento de la historia, el que sea, en que las sobrinas, las hijas, las nietas, quien sea, me va a decir, oye tía, sí es cierto que antes las violaban en la calle y la gente preguntaba,
pues, ¿qué ropa traías puesta? ¿Por qué te violaron? Oye, es cierto que antes te acosaban y la gente preguntaba, pues es que te salió de borracha a las 12 de la noche. Oye, sí es cierto que antes se ejercían violencia sobre ti y la gente preguntaba cómo ibas vestida, si habías salido, si habías llegado tarde. Oye, sí es cierto que en tus tiempos difundían fotografías íntimas sexuales de ustedes y todavía la gente las culpaba a ustedes por eso. Y que nosotras nos voltearon, y digamos, esas generaciones, sí, sí es cierto, pero eso ya no pasa, eso ya es muy vintage, eso ya quedó en el pasado, eso ya no existe. A eso aspiramos con esta lucha. Justamente has contestado ya varias de las preguntas que teníamos en relación a la manera en la cual estás trabajando en conjunto con lo que entendemos que conforman como defensoras digitales. Y quisiéramos que nos hablaras un poco más de defensoras digitales. ¿Quiénes forman esta organización y cuál es el trabajo específico que están desarrollando en nuestro país? Bueno, Defensoras Digitales primero es un grupo de amigas, de compañeras, de hermanas. Primero nos hicimos amigas antes de ser militantes de un movimiento político como es el nuestro, ¿no? Y el movimiento político en el feminismo. Primero nos hicimos amigas porque contábamos las mismas historias. A raíz de la aprobación o a raíz de la promoción de la ley Olimpia en diferentes estados, lo primero que llegábamos era con las compañeras, con las mujeres del territorio, antes de llegar con los partidos políticos o con los congresos, para hacer fuerza desde nosotras. Una de las cosas más importantes que no ha entendido la clase política de mi país, al menos, es que Ley Olimpia no es un estandarte electorero, no es un estandarte de los partidos. Ley Olimpia la hicimos nosotras. Y legislar sin nosotras es un insulto completo a todas. O sea, toman las reformas de las mujeres, toman las luchas de las mujeres, las suben a los plenos y todavía se enaltecen el privilegio de tener todos los recursos al alcance para decir, sí, yo hice, no, esto no lo hicimos nosotras. Sí, gracias a su ayuda, gracias a la intervención, gracias al auxilio, gracias a muchas cosas que se dieron, que también hubo gente muy, muy buena, la verdad, y gente del Estado, gente de los partidos, que conocimos de todo. Pero primero nos conocimos a nosotras. Iniciamos esto y dijimos, bueno, es importante organizarnos. Pues en cada estado donde se aprobó Ley Olimpia, existen defensoras digitales. ¿Esto qué significa? Somos una colectiva nacional que se ha organizado primero para salvarnos a nosotras. Eso fue lo primero que hicimos. Intentar salvarnos a nosotras, ayudarnos, orientarnos, organizarnos. Y segundo, en segundo lugar, el comenzar a hacer estrategias como investigaciones, como condiciones en las que pudiéramos tomar algunas herramientas para saber cómo ayudamos a otras compañeras. Hicimos un pequeño protocolo de atención a víctimas de violencia digital, hemos generado información, generamos actividades de las redes a las calles, es como las llamamos, de las redes a las calles, para estar seguras también en Internet. Acercamos a las mujeres a la tecnología, tratamos de generar encuentros en donde las niñas se cuestionen sobre la condición de sexualidad en la cultura porno, hacemos artículos, estamos por promover una reforma y por generar una plataforma digital y por además generar un informe de violencia digital en México, quién hace a las víctimas y quién hace a los agresores. También es importante saber que para nosotras un eje toral de los machistas es que no nacen machistas, se hacen machistas, no nacen violadores, se hacen violadores, no nacen acosadores, se hacen acosadores. Y creemos importantísimo la forma en que podamos cuestionar desde nuestras condiciones, pero sí siempre viendo que las mujeres estamos al centro, ¿no? Nos oponemos completamente a una cultura de romantizar el sexting, de romantizar la ley Olimpia. Somos las primeras críticas en esto, porque el hecho de que ya haya ley Olimpia no significa que ya podamos estar seguras en Internet. Significa que tenemos un gran reto de que estemos ahí nosotras vigilosas. Cuando iniciamos Ley Olimpia, tenemos que estar ahí pendientes. La lucha empezó cuando se aprobó la reforma.
y hoy seguimos muy pendientes de eso. Somos una colectiva feminista nacional sin recursos económicos, no recibimos patrocinio de nadie de manera privada ni pública, algo que tampoco me da orgullo decirlo. Claro que tenemos una autonomía importantísima, pero eso también nos hace luchar en condiciones paupérrimas, nos hace luchar en condiciones en las que se minimiza, por supuesto, el trabajo de las mujeres. Me dicen a mí, oye, das una conferencia y cobras, das un taller y cobras. ¿Cómo es que se hace tan paupérrimo el trabajo del activismo y además dentro del feminismo? Pues si ya eres víctima, pues ya. O la señalización, tú hiciste ley Olimpia, porque puede haber muchas reformas y puede haber muchos cambios legislativos. Nadie se acuerda quién hizo el delito de robo. Eso no significa que el robo haya dejado de existir, significa que ya tiene un nombre, el delito de robo. Pero como no tiene una identidad, pues nadie dice, oye, me robaron, ¿qué tengo que hacer? Ah, pero cuando es ley Olimpia, oye, me hicieron, o sea, tú tienes que solucionarlo. Entonces, también es una lupa jurídica importante. Ningún despacho jurídico de renombre se sentó con nosotras y nos dijo, oye, Olimpia, ¿qué les hace falta? Mira, he visto que han batallado. Jamás. Ya cuando está la ley Olimpia ahí, esto está bien, esto está mal, hay que hacerle esto. Bueno, en Argentina, hasta un grupo de mujeres con mayor privilegio dijo que ellas eran abogadas, que por qué las víctimas en Argentina tenían que hacer una reforma, si las abogadas son ellas. O sea, es una cuestión de clase, además, de clasismo intrínseco, en una lucha en desprestigiar, en minimizar, en sacar la lupa de la misoginia en lugar de abonarle a las compañeras que lo estamos haciendo. Entonces, en conclusión, Defensoras Digitales es un gran movimiento de amor, de lucha, de compañeras que nos unimos, que somos amigas, estamos intentando por sobre todas las cosas seguir vigilosas de la ley Olimpia, pero por sobre las más cosas, saber que el camino todavía es muy largo. La aprobación de la ley Olimpia es la punta del iceberg. Ya logramos incidir en la agenda nacional, ya logramos, creo yo, incidir en la conciencia colectiva, pero ahora nos faltan los empresarios, nos faltan los mercados de explotación sexual, nos faltan las personas, y con todo respeto, los señoritingos y las señoritingas que hacen internet con con una condición de algoritmo completamente patriarcal y machista, con una condición de crear tecnología, a pesar de que Ada Lovelace fue la primera mujer en crear un algoritmo en el mundo. No es Ada Lovelace quien tiene las regalías de ese algoritmo, sino los dueños de las paqueterías de Internet. Es más fácil para Marketplace en Facebook, por ejemplo, tener packs y nudes para la venta de nuestros cuerpos que bajar contenido de mercados de explotación sexual. Estamos en una alianza gigante internacional desde Occidente, desde latinoamericanas, desde el mundo, desde las mujeres, para llamar la atención a una de esas empresas que siguen enraizadas en un capitalismo patriarcal a obtención de lucro y explotación de nuestros cuerpos de niñas y mujeres en los espacios digitalizados. Y ojo, si no nos promocionamos, si no nos promovemos, si no nos organizamos, si no actuamos, si no nos rebelamos, si no nos organizamos de una forma radical, de raíz, para llamar la atención de todos estos personajes, yo creo y calculo que en 5 años no solamente los proxenetas van a ser alabados como CEOs hoy en día, sino que las niñas y las adolescentes van a creer que su explotación sexual en OnlyFans las empodera y va a ser otra vez una raíz importante de que la cultura porno ya había tomado su mercado en lo offline, o sea, en lo fuera de línea, y que hoy lo online, después del COVID-19, será una parte importante de un crecimiento económico enraizado en la explotación sexual de los cuerpos de las mujeres, con el falso discurso de nuestro consentimiento y con el falso discurso neoliberal de nuestro consentimiento otorgado. Entonces, pues aprovecho la oportunidad para hacer el llamado a todas las mujeres que me ven y que me escuchan, a que nos organicemos, a que nos unamos desde el amor, a que no pensemos en esas estructuras de organización patriarcal, de es que es más, es que es menos, sino de generar que lo que hoy no fue para nosotras, lo que hoy no tuvimos nosotras, lo que hoy no tuvimos las que estamos aquí, lo tengan otras.
Lo que no fue para mí, entonces, que sea para ellas, que sea para ustedes, que sea para todas, y a lo mejor a nosotros ni siquiera nos alcance la vida, ojalá que sí, de ver un algoritmo feminista, pero habrá otras que sí lo hagan con la legítima idea de salvarnos entre todas. Entonces, pues, en conclusión, esos somos defensoras. Muchísimas gracias, Olimpia. Pues ya estamos cerrando prácticamente. Me gustaría hacerte una última pregunta sobre la recomendación a la gente, digamos, común, a todas las usuarias y todos los usuarios de Internet, en cuanto a la responsabilidad personal que tenemos en la acentuación y en la reproducción de esta violencia sexista. ¿Qué podemos hacer nosotros o qué no hacer nosotros para acentuar, pues para acentuar esto, por lo menos no seguir y no perpetuar estas acciones? Bien, pues mi mensaje va a ir dirigido por si ustedes me van a poderlo hacer. Mi mensaje va dirigido en dos esquinas. Primero, se lo quiero dirigir a las mujeres que han sido víctimas de esta violencia, a las mujeres que han sido difundidas en Internet o cualquier plataforma digital en su sexualidad y que se han sentido violadas sin ser penetradas. Porque eso es la violencia sexual en Internet. Es violarnos sin penetrarnos, sin ni siquiera tocarnos. Quien nos viola no solamente quien violó la intimidad sexual de nuestra secrecía, de nuestra confianza. Nos violan todas las personas que le dieron like, nos violan todas las personas que comentaron, nos violan todas las personas que nos estigmatizaron y que nos a ver que se siente que el mundo se lo ha acabado, a esa mujer que le dijeron que todo está perdido, salte de la escuela porque pues ya tienes un video sexual, es lo peor del mundo, salte del trabajo porque qué van a decir, tienes trabajo, imagínate todo en el trabajo, todo el mundo está viendo tu vulva, todo el mundo está viendo tus boobies, qué horror, tu cuerpo desnudo. Le dirijo este mensaje a esa chiquilla que tiene miedo de decirle a sus papás lo que está pasando, porque sabe que sus papás la van a regañar a ella, la van a revictimizar a ella, que la van a señalar a ella. Es que sabe y que piensa además erróneamente que ella tiene la culpa, que ella cometió un delito, un crimen, que no hay manera de defenderla porque ella tiene la culpa. Le hablo a la mujer que se escondió, que dejó su trabajo, su escuela, su vida, su identidad, que deseaba tener otra piel, otra cara para poder salir libremente a la calle. Le hablo a la mujer que le han dicho que todo está perdido a raíz de su cuerpo desnudo. Te digo a ti que no les creas nada. No es cierto. No es cierto. Nada de eso es cierto. No es cierto que tu cuerpo desnudo es un crimen. Pues te bañas con un cuerpo desnudo. Nacimos con un cuerpo desnudo. Solo que nos han dicho en este mundo que cállate, siéntate, no lo hagas. Y cuando una, por amar, por confianza, por no tener educación digital, por lo que sea, decidimos hacer sexo. Además, sexo ¿en qué sentido? En un consentimiento manipulado. Porque yo les pregunto a las que me están viendo, ¿cuántas de ustedes, en su primera relación sexual heteronormada, ojo, porque si fuera en lesbiandad, la respuesta es diferente, ¿eh? La primera vez que tuvimos una relación sexual heteronormada con un hombre, ¿cuántas de nosotras no tuvimos tabú, no tuvimos estigma? Y ojo, ¿cuántas sí tuvimos placer realmente? Casi nadie. ¿Por qué? Porque fue un consentimiento manipulado por una sociedad que nos inventó cosas como el himen, o que nos inventó cosas como que con eso se iba a quedar el hombre con nosotros para toda la vida, porque crecimos, al menos en México, con una cultura muy machista de La Rosa de Guadalupe, de La Maldita Lisiada, de las novelas de Televisa, y Dos mujeres y un camino, y obviamente crecimos con un chip de que todo el tiempo tenemos que estar siempre como el regalo. Entonces, en ese mundo, nosotros nos sentimos todavía culpables. No, hombre, yo lo hice. No es cierto, compañera. No es tu culpa. Es solo tu cuerpo desnudo. Y no cometió ningún crimen. Y ojalá hubiésemos tenido acceso a mucha información, pero no lo tuvimos. Y por lo tanto, no es nuestra culpa. Tú no deseaste esto. Y de lo único que te culpan es de tu cuerpo desnudo. ¿Qué crimen cometió tu cuerpo desnudo? ¿Cuál es el crimen de tus bubes, de tus celulitis, de tus chichis, de tus lonjas? Nada. Nos hacen creer eso, para seguir el círculo de sextorsión
y para hacernos pensar que nuestra existencia es lo mal que está en el mundo. No, el miedo debe cambiar de bando. No es tu cuerpo el problema, es la violencia que ejercieron sobre tu cuerpo y no es tu culpa. Yo no sé si las leyes todavía en tu país alcancen para poder hacer visibles desde esta perspectiva lo que está pasando, pero va a llegar. Yo no sé si las leyes alcancen, incluso si ni siquiera la ley Olimpia alcance para darte la justicia que tú mereces, pero que no te digan jamás que tú fuiste culpable. Lo que a lo mejor no podemos nosotras asegurar es que ley Olimpia dé la justicia del Estado. ¿Cuál Estado? Un estado que su raíz ya es patriarcal, un Estado que su construcción ya es de hombres, no creo que pase. Pero lo que sí va a pasar es que a lo mejor Ley Olimpia o tus amigas o tus compañeras o organizarnos y entenderte desde ti, te va a dar esa justicia. Y entonces el miedo va a cambiar de bando cuando alguien te diga, es cierto que tú veo, sí, tú lo tienes y pues vergüenza tú, escóndete tú, agresor tú, malo tú, no yo. Lucha y busca tu feminista de confianza porque no estás sola. Y el mensaje siguiente es para el agresor. Sí, a ti que te gusta mandar packs y nudes en internet, tú que dices, yo respeto a las mujeres porque tengo mamá, tengo hermana. Tú que eres de los que dices, no hombre, yo cada 25 de noviembre me pongo mis manitas pintadas de naranja en un mural contra la violencia y me tomo fotos para subirlas a mis redes de, oh, soy un hombre aliado. Mi mensaje es para ti, que en los grupos de chats de tus cuates se mandan fotografías de mujeres desnudas, hacen análisis. Si ahorita a tu marido, a tu esposo, a tu hermano, a tu pariente, a tu vecino, le dijeron, a ver, pásame tu celular, quiero ver cuántas fotografías de mujeres desnudas tienes ahí, les aseguro que más de uno tiene más de una fotografía de una mujer que no conocen y que están hipersexualizando, cosificando y asesinando a través de esas fotografías. Te hablo a ti, al que te sientes el rey o el padrote del pack, ¿no? A ti, adolescente, que en la secundaria, en la preparatoria, se te ocurrió difundir un video sexual y que te hace sentir masculino eso, ¿no? Que piensas que tu pene en el falo es lo que te da poder. Quiero decirte que mientras tú estás de este lado de la pantalla viendo una fotografía, mientras tu cuate te mandó esa fotografía por tus redes sociales, yo no la subí, no me la mandaron, mientras tú la estás viendo, mientras tú estás erotizándote, masturbándote, vaya, podrías estar eyaculando con esa fotografía, mientras que del otro lado de la pantalla podría estar esa mujer que tú estás disfrutando, suicidándose al mismo tiempo que tú tienes placer con su cuerpo. Como Julissa Jacqueline, que se atoró un cable de teléfono, del teléfono de su casa, en el lavabo de su baño, para ahorcarse, mientras sus vecinos en la cuadra donde vive difundían su video sexual. Sí, que pienses que cada vez que pagas por sexo, pagas para que te llamen cliente y no violador. Que pienses que cada vez que tú difundes esa fotografía, mientras tú estás teniendo placer, del otro lado de la pantalla una mujer suicidándose por tu culpa, y el culpable eres tú, y el que se debe de esconder eres tú, y el de la vergüenza debe ser tú. No soy acosador, pero sí eres asesino de manera directa. Es que yo siempre estoy ya hasta ver las compras una mujer caminando en la calle, que tuvo que bajar, que tuvo que hacer una ruta más, estás tú mirándola de manera obsesiva y acosadora. Una vez así, tu mamá también tuvo que bajarse de la banqueta por un hombre como tú en sus tiempos, que se sintió hostigada, que se sintió mirada, que se sintió vista. Si le preguntaras a tu mamá, a tus hermanas, a tus amigas, a tus novias, a las mujeres cercanas a ti, a qué edad fueron acosadas, te darías cuenta que la edad fue entre los 12 y los 15 años por hombres como tú, que la única manera de romper el pacto no es sintiéndote aliado, oyendo a las marchas de las feministas. ¿Por qué no estoy yo? Pero feminismo es igual que machismo, no me están invitando. Tú que eres de esos hombres, la única forma de que pudieras hacer algo, de salvar vidas, porque salvemos las vidas. Bueno, la única manera de salvar vidas es poniéndole un alto a esas agresiones, exhibiendo a tu compadre el agresor, diciendo el nombre de tu vecino el acosador. O sea, queremos salvar vidas, ahí están las vidas que hay que salvar, las vidas de las mujeres vivas y que dejen en paz los úteros de las mujeres y de las especies, de las puercas, de los animales, de las vacas, de las perras, que dejen de explotar los úteros de las
y que además tengas a la reflexión que todas y todos conocemos a un agresor. Todas y todos conocemos a una víctima de violencia digital o una víctima de violencia sexual, una víctima de violencia familiar. Todos y todas hemos escuchado de una mujer que ha sido violentada por otro hombre. Pero nadie conoce a los agresores. Nadie sabe sus nombres. Las cuentas no dan. La única forma que tienes tú de poder ser aliado, porque yo siempre voy a defender la idea de que el aliado de una puede ser el agresor de otra, la única manera de ser aliado, entre comillas, sería exponiendo al agresor, limitando esa difusión de esos videos y pensando que no naciste machista, te hiciste machista, no naciste violador, te hiciste violador, y que habría la esperanza de que puedas cambiar y sería la única forma en la que puedas evitar que una mujer pueda ser asesinada. Muy bien, pues mucho que seguir hablando al respecto. La verdad es que podríamos continuar, pero pues sabemos que tenemos que por el momento dejarlo hasta aquí, agradeciéndote muchísimo tu disposición. Sabemos todos los retos, todos los pendientes y por supuesto hacemos de esto un esfuerzo sororo. Gracias por darnos la oportunidad de que quienes participan en esta segunda edición del Congreso Femenino Digital, los derechos de las mujeres en la era del ciberespacio, para ampliar lo que significa justamente estas conexiones, nos das. Y bueno, pues justamente creemos que el trabajo es de todas, de todos, de todes, y hay la oportunidad de que estos espacios de difusión se amplíen para poder seguir generando lo que tú decías, una conciencia compartida que nos ayude a romper todos estos paradigmas.